In progress. Bien, buenas noches a todos. Gracias por esta invitación que me ha hecho el grupo Greiner. Y de esta manera poder plasmar un poco y dar una visión en general de lo que estamos trabajando hoy día en esta nueva metodología de trabajo referente a la utilización del software Revit para la aplicación en los sistemas eléctricos de media tensión, ¿sí? Así como también para el objetivo de la aplicación y la utilización del software es para la metodología, en este caso de trabajo, conocida como el BIM, el Building Information Model. Así que bueno, antes que nada, debemos tomar las siguientes premisas. El BIM, siendo una metodología de trabajo, es un proceso de gestión del activo, en este caso, basado en lo que serían las redes eléctricas de media y baja tensión. ¿Ok? Tenemos que ese activo tiene geometría, tiene materiales, tiene un entorno especial, o en este caso espacial, perdón, así como también información georreferencial y un tiempo y un plan de vida de ejecución, así como todas las infraestructuras que nosotros conocemos. Anteriormente, el entorno común de trabajo comenzaba con plasmándolo en un plano, ¿ok? A mano. Eso fue ya hace bastante tiempo. Cuando entonces aparecen programas CAD y empieza a sustituirse el plasmar la infraestructura, los diseños en planos a mano alzada. Así como también ocurrió en aquel entonces un proceso, un cambio de transición y esos paradigmas empezaron a romperse a través de la utilización del software, en este caso de AutoCAD, por ejemplo. Asimismo, hoy en día también estamos viviendo ese proceso de transformación, ¿ok? Modelando ahora y pasando desde archivos en AutoCAD en el caso del Revit. Ciertamente hay todavía cierta resiliencia a la hora de utilizar el software porque no se conoce o se ignora la capacidad que tiene la utilización del software para, en este caso, la herramienta o la metodología de trabajo que es el BIM, el Building Information Model. Ciertamente, cuando empezamos a indagar por qué estos cambios, bueno, ciertamente estamos viviendo hoy día costos bastante manejables para muchas empresas o en particulares profesionales, así como también la capacidad de hardware que tenemos hoy día. Y de esta manera, cuando ya se han vencido ciertas barreras, así como también la aplicación de la metodología de trabajo, ya en otros países de Europa, por ejemplo, que son los que están más avanzados en este caso, entonces ya para nosotros acá en Latinoamérica, pues no es ya ya lo podemos utilizar, ¿ok? Entonces, a medida que vamos avanzando en el tiempo, ya hay muchos países que ya han empezado entonces con la normalización y buscar la manera de implementar este tipo de ambiente de trabajo en todas las infraestructuras, pero principalmente en este caso las estructuras con todo lo que referente a los sistemas eléctricos de potencia. Fíjense, así como se comentó en la introducción, pues quien les habla, soy ingeniero electricista, egresado en la Universidad Fermín Torres en Venezuela en el año 2004, especialista en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad Central de Venezuela, gerencia estratégica
una especialización en gerencia estratégica en el 2018 en la Universidad Interamericana de Panamá, así como un MBA en finanzas. He trabajado para la empresa Iberdrola, acá en Venezuela, en la rehabilitación de más de 100 kilómetros de líneas de 34.5 kV, así como también en este momento también capacitamos a través de la plataforma Hotmart y con la empresa Global Digital JP también aplicábamos el modelado de sistemas eléctricos de potencia. Igualmente hemos trabajado con la empresa ETESA de Panamá, haciéndole modelos en caso de subestaciones, con la empresa Transelec en Chile también le dimos capacitación, a la empresa ENSA del grupo EPM en Panamá también le dimos capacitación, en este caso de redes de distribución, así como también en Perú, también la empresa de Sao, ellos fueron uno de los pioneros, también los capacitamos. Hemos trabajado con la empresa Cuadrante de Portugal, haciendo modelos también para casos de subestaciones. Fíjense lo siguiente, vamos a romper un poco de paradigmas, ¿no? En el caso de la utilización del software, del Revit. Ciertamente, para la aplicación de los sistemas eléctricos de potencia, en este caso las redes de media tensión, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué entonces cambiar y transformar los diseños que hoy día tenemos en CAD y llevarlos entonces a un ambiente distinto? Ciertamente tenemos que verlo desde dos puntos de vista básicos. Tenemos la utilización del programa, del Revit, ¿ok? No siendo el único programa para trabajar, en este caso la metodología, para los sistemas eléctricos de potencia, pero es el software más comercial, más accesible y te da un amplio panorama, además un abanico bastante grande para utilizar ese software, no nada más en la infraestructura, en este caso de las redes eléctricas, sino también te permite modelar arquitectura, obras civiles, cuantificar y llevar entonces todo ese diseño que tenemos hoy día, por ejemplo, en un software como el PLC CAD y tenerlo en un ambiente 3D, pero en CAD, esos mismos diseños los podemos entonces transformar a un ambiente, en este caso, basado en la metodología BIM. Ciertamente, cuando vemos a la metodología nos permite poder hacer en la fase de diseño, programar, diseñar y detallar antes de ir a un proceso de procura, antes de ir a un proceso de licitación, antes de ir a un proceso de construcción. Ciertamente con el software que tenemos ahorita lo podemos hacer, sí, pero el ambiente de trabajo que se puede lograr, en este caso con el software, nos permite tener mejores beneficios y mejores resultados al momento de la puesta en servicio de la infraestructura. Dentro de la fase de construcción también entonces tenemos análisis, documentación y fabricación, que el software nos permite poder, de alguna otra manera, teniendo el modelo 3D, ¿ok? Poder tener entonces un amplio abanico, en el caso del análisis, de la documentación para fabricación de los elementos en general. Y esto aplicándolo también en la red de distribución, aplícalo también en las redes de transmisión, en subestaciones eléctricas, sea en cielo abierto o sea GIS. Asimismo también entonces en la fase de operación, sin embargo, en este caso en la infraestructura del sector eléctrico, ya en la fase de operación, que estamos hablando como en fase de construcción 4D o 5D, mantenimiento y puesta en servicio, hay otro mundo, pero ese mundo aún comienza a dar sus primeros pasos. Sin embargo, hasta que no podamos entender y dominar lo que es la fase de pasar del 2D al 3D y aplicación de la metodología utilizando el software, en esa misma medida vamos a ir entonces analizando lo que sería la fase de operación. Bien.
Ok. Mire, los beneficios de utilizar el programa para la aplicación de la metodología. Aunque la metodología es bastante amplia, la primera fase que nosotros vamos a experimentar dentro de las fases de construcción de la metodología, como sería el 2D y luego pasar al 3D, implica entonces tener un modelo geométrico tridimensional, con bastante detalle y con bastante información. Y esto nos va a permitir poder anticipar las variaciones de obras. De tal manera que cuando vamos a poder hacer un proceso de licitación o hacer una ejecución de obra, ya tenemos entonces esas anticipaciones bastante claras. Asimismo, disminuir las desviaciones de cantidades de obra. Aquellos elementos adicionales, en este caso no vamos a decir que se eliminan, no, sino que se reducen y se mejora la incertidumbre al momento de construir la infraestructura. Asimismo, hay una mejor conceptualización de los perfiles de obra. Aquí yo hago un paréntesis porque hay personas que dicen el Revit es para los arquitectos, pero los ingenieros, ¿cómo entramos entonces en la ejecución? Y es falso. Ciertamente el arquitecto tiene un rol, el ingeniero civil, el ingeniero mecánico, el electricista, tiene un rol dentro del proyecto, dentro de la ejecución de la infraestructura. Sin embargo, la metodología nos permite que todos estemos involucrados durante el proceso de diseño, durante el proceso de construcción y puesta en servicio. Nos permite poder trabajar en un ambiente muy agradable, ¿ok? Donde todos los actores se ven involucrados. Porque con el modelo 3D, teniendo un nivel de detalle lo bastante aceptable, podemos entonces todos los involucrados dentro del proyecto poder revisar. Y de esta manera entonces tener una mejor conceptualización de todo lo que son los perfiles de obra. En este caso los planos de detalle o planos generales, sean vistas, cortes, plantas, etc. Adicional a eso, puedo entonces importar, por ejemplo, o insertar dentro de el modelo lo que serían los elementos topográficos, los elementos existentes en todo lo que sería el perímetro de la construcción, sea una línea urbana o sea una línea, en este caso, a campo abierto. Esto también lo podemos hacer. Asimismo, se optimizan los cronogramas de obra, porque ciertamente una de las fases posteriores a el modelo 3D sería entonces compaginar lo que tenemos como programa de ejecución versus lo que sería los diferentes elementos que vamos a construir, teniéndolos ya como un objeto en 3D. Ciertamente también está un alcance definido con detalles geométricos y de información. Esto es bien importante porque la I de BIM es precisamente la información. ¿Ok? Entonces, cada uno de los elementos que estamos diseñando o que van a impactar dentro de la infraestructura, adicional a eso de la información geométrica, también hay una información de detalle que muy bien con la herramienta podemos insertarla dentro de cada uno de los elementos, o así como también dentro del proyecto como tal. Sean planos específicos, imágenes, ¿ok? Memorias de cálculo, etc. Entonces toda esa información empieza entonces a enriquecer el proyecto. Que sí se hace hoy día, sí, pero te facilita, en este caso, la manipulación y el acceso a la información. Además, fortalece la trazabilidad de la información del proyecto. Ciertamente, no es nada más usar el programa, o sea, no es nada,
perdón, no es nada más entonces mm, hacer el modelo en 3D en el programa Revit, sino que también está también agregarle otra fase. Y esa otra fase, entonces estamos hablando del software Navisworks, que es eh, para controlar, para mejorar la calidad, visibilidad, cronograma de obra. También entonces empiezan entonces a trabajarse otra fase distinta a lo que tenemos entonces en el modelo 3D. Es decir, del modelo 3D podemos enriquecer nuestro proyecto usando otro software, pero esos software no nos exigen que tengamos el modelo en 3D. Ahora bien, ¿por qué Navisworks? Bueno, porque es un software que aparte pertenece a la casa de Autodesk, así como el Revit y así como el AutoCAD. Entonces también tiene propiedades, ese software, que también nos ayudan a enriquecer nuestro proyecto. Y además, el software nos permite poder hacer intercambio de información de forma colaborativa. Yo puedo estar acá en Venezuela, otro puede estar en Perú, otro puede estar en Europa, trabajando. Tenemos un programa, los archivos en la nube, y de esa manera cualquier modificación que nosotros podamos hacer, pues independientemente del país donde estemos, podemos acceder a él. Y de esta manera nos beneficia para muchas empresas poder trabajar durante prácticamente las 24 horas del día sobre un modelo por cambios de horario. Eso también está ocurriendo. Y así estas son las nuevas herramientas de trabajo. Ya no es nada más trabajar proyectos en una sala donde están todos los especialistas, sino que en cualquier parte del mundo pueden estar los especialistas trabajando sobre el proyecto. Y muy importante que, como toda obra de infraestructura, mitigar los retrasos de la puesta en servicio. Y mitigar los retrasos en la puesta en servicio inicia entonces en la fase de diseño, donde empezamos a nutrir el proyecto, empezamos a ver las variaciones antes de hacer las procuras y antes de realizar las permisologías que a bien pueda tener la infraestructura como tal. Y ciertamente los elementos visuales que podemos lograr con un objeto en 3D pues son increíbles por las herramientas que hoy día podemos tener. No les voy a decir que el 2D, en este caso, los proyectos que podemos realizar hoy día, por ejemplo, con el PLSCAD, ¿ok? Y son software que nos ayudan a enriquecer, en este caso, la herramienta o la metodología de trabajo BIM para entonces poder realizar el modelo. Porque de algo debemos partir. Debemos partir de algo. Pues puede ser de un plano en PDF, puede ser planos en AutoCAD, puede ser planos en, en archivos de WG, etc. Fíjense, yo les voy a mostrar acá unos ejemplos eh, que podamos ver prácticos, algunos elementos que pueden estar que podemos manejar en el software. Voy a compartir acá. Un momento. Ok, fíjense lo siguiente. En el caso de Perú, porque ahora nos cambian la forma de trabajar. Porque si anteriormente hacíamos los proyectos de una manera, ahora entonces nos están exigiendo que enfoquemos la, la, la forma de trabajar basado en una metodología de trabajo. En este caso se conoce como el BIM. O también otros no quieren llamarlo BIM y lo disfrazan entonces como gemelo digital también.
Pero hablar de un digital twin ya estaríamos hablando de algo bastante robusto. Por ejemplo, en Perú, la empresa Distriluz, ¿ok? Para los que no conocen la empresa, que también está conformada por otras empresas, como el caso de NOSA, ENSA, Electrocentro, Hidroandina, etc. Ellos han ido trabajando las redes eléctricas de distribución bajo la metodología de trabajo BIM, pero también están exigiendo, en este caso, casi taxativamente, utilizar el Revit para la aplicación de la metodología. Es decir, no solamente ya es hacer el diseño, el proyecto, el levantamiento, hacer el diseño con el PLCK, por ejemplo, sino también ir a una nueva fase. Y esa nueva fase pasa entonces con el Revit. ¿Qué pasa? Así como la empresa Distriluz, hoy día siendo una pionera, en el caso, les digo, de todo lo que es Latinoamérica, así también están surgiendo otras empresas que están viendo cómo aplicar la metodología en la red de distribución, sea de baja tensión o sea de media tensión. Ciertamente el software tiene una limitación porque el software solamente te permite un alcance hasta 16 kilómetros. Pero en un plano urbano, en un radio de 16 kilómetros, es bastante información lo que se puede levantar. Entonces, cuando tenemos una adecuación de una línea o de un circuito de media y baja tensión en una zona donde ya tenemos elementos existentes, pero adicional a eso vamos a agregar unas mejoras, unas ampliaciones de la red, no hay ningún problema en utilizar la herramienta. Y eso nos va a permitir poder aplicar los beneficios o las bondades que habíamos hablado anteriormente. Entonces, por ejemplo, esta plantilla que usted ve aquí, que ya anteriormente la habíamos visto, pero en AutoCAD, ahora podemos verla en el Revit perfectamente. Así como tenemos un armado, ¿ok? En este caso en 2D, ahora estamos viendo en 3D, con detalles necesarios y suficientes para lograr el objetivo, donde cada uno de los elementos, nos permiten poder formar esta tabla que está acá, con las cantidades y las unidades, con los nombres que a bien nosotros necesitemos, de manera automática. Así como también vistas y trazados pues, de perfiles, cortes, etc. ¿Sí? Ciertamente esto es un proceso de mejora dentro de las empresas, pero es un proceso que definitivamente es cuesta arriba, pero es irreversible. Ya es un proceso que va a seguir su marcha, va a seguir su camino y hay que entonces buscar la manera de irnos entonces ajustando y adecuando a lo que las empresas están exigiendo. Fíjense lo siguiente. Yo tengo acá, ¿ok?, un archivo que importé del AutoCAD, una línea de 60 KB. Yo puedo insertar este trazado de esta línea y de esta manera lo puedo ver acá en el Revit. Es decir, esto me permite a mí poder tener una guía, una referencia al momento de iniciar ese proceso de modelado de los elementos acá en el software. Fíjense, si yo tengo en este caso una vista de corte, ¿ok?, podemos ver ciertas
variaciones aquí del terreno, pero el software también me permite poder entonces importar desde el Civil 3D acá todo lo que sería la topografía, así como también basado sobre nube de puntos, poder tener la información existente y poderla importar acá en el software. Entonces, ya ustedes pueden ver esos detalles que se pueden ver en el perfil, ¿ok? De cómo sería la topografía. Y acá en el modelo, entonces tendríamos que construir esos elementos de variación acá. Fíjense, automáticamente aquí, este es el nivel 0. Aquí tengo a 4.000 metros. A 4 metros, perdón. Está en milímetros. Si yo trazo un eje en arquitectura, ¿ok? Podemos estar hablando a 32 metros de altura sobre el nivel del mar, por ejemplo. Y así empezar a construir nuestro diseño. O sea, que no solamente, esto es ¿por qué? Porque quizás alguien preguntará, bueno, pero es que el software es para arquitectura. ¿Y cómo sería entonces la parte de los niveles? Perfectamente podemos crear tantos niveles como deseamos, de acuerdo a la referencia que nosotros pues tengamos. Extraída desde una topografía en PLSK, perdón, en Civil 3D, o una topografía, un plano en CAD, y, y plasmarlo acá, y sobre esa base entonces empezar a construir nuestra línea. Es decir, no nos vamos a desentender de lo que ya tenemos, o de lo que ya hasta ahora hemos logrado, sino que ahora vamos a otra fase. Y esa fase nos va a permitir poder construir una línea de distribución, o en este caso de media tensión. Es decir, la idea, en este caso, y el planteamiento que nosotros queremos pues que ustedes se lleven, es que es posible poder realizar, en este caso, redes eléctricas de distribución eh, utilizando el programa Revit. Muchas personas, ¿ok?, tienen la idea de hacer estos objetos en un software como el Inventor o en Sketch. Lamentablemente esa metodología de trabajo acá no es recomendable. ¿Por qué? Porque son elementos incompatibles con el Revit, a pesar de que forman parte, en este caso, del invento de la casa Autodesk. Pero todos estos elementos perfectamente los podemos hacer. Perdón. Perdón. Perfectamente, cada uno de estos objetos los podemos realizar acá en el software, ok, en el Autodesk, en el Revit, perdón, y no incrementar los procesos de trabajo queriendo obtener elementos, o en este caso familias, así como se le conocen acá en el Revit, que serían cada uno de estos objetos que vemos acá, a tener una perfección o a una calidad casi para fábrica, y realmente no es el objetivo. El objetivo es poder tener la geometría, la información contenida dentro del proyecto en un ambiente 3D que nos permita luego poder utilizar esos archivos que están en 3D en otras fases del proceso constructivo. ¿Ok? Eso también lo podemos realizar acá perfectamente. Ajá.
me pueden hacer una consulta, sí, perfectamente, basado en lo que estamos viendo hoy acá con el Revit, ¿sí? Pueden escribir allí si tienen, para que eh, no perder el hilo de lo que estamos hablando. Una base de datos de los elementos. Eso es muy importante. Hay unos que lo llaman librería, biblioteca, etc. Hay empresas del sector eléctrico, que ciertamente, vamos un momento atrás, ¿ok? Un momento aquí a comentarles algo. Yo voy a bajar la resolución acá, simplemente lo que estoy es cambiando este, la visibilidad. Mire, a aquellos que no conocen el programa, ¿sí? Fíjense que lo primero que me señala acá es la arquitectura. Luego viene elementos de estructura que se pueden modelar. ¿Ok? Y el elemento de acero. Ajá. Ya le vamos a hablar del IFC también. Diseños prefabricados, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Este es un software que se creó precisamente para trabajar la parte de arquitectura y trabajarlo luego las instalaciones mecánicas, eléctricas y la plomería. Y además poder cuantificar todos los elementos que están involucrados dentro de la estructura. ¿Qué pasa? El Revit, aunque puede tener la capacidad de poder importar o insertar elementos como IFC o archivos en CAD, ¿sí? O 3ds Max, lo que usted desee en 3D, que pueda el Revit, entonces importarlo como un formato IFC o bien sea en CAD, usted siempre va a tener la necesidad de editar y modificar los elementos. ¿Ok? Y no es igual modificar y editar los elementos, en este caso de la familia, en el propio software nativo donde está haciendo el proyecto, a tener que ir al Inventor o a tener que ir al AutoCAD, modificarlo e introducirlos nuevamente en el Revit. Cuando yo importo un archivo en IFC acá en el Revit, es un elemento de referencia, pero no es un elemento que está de manera natural acá en el programa. Por lo tanto, cuando voy a hacer las cuantificaciones de cada uno de estos elementos, no lo voy a poder hacer, porque es un archivo que es tomado como referencia. Además, me incrementan los costos operativos, ¿ok? Además, trabajar en este caso con inverto todas las piezas. Además, también me incrementa, en este caso, las horas hombre, ¿ok? Cuando tú te concentras en un software en particular, en este caso, en el Revit, y empiezas a trabajar tus modelos basados solamente en este software, y te va a rendir el trabajo, va a sacarle mayor beneficio, va a sacarle mayor provecho. Pero si tienes que trabajar también en el Inventor, allá lo que vas a trabajar son piezas para fábrica. Mientras acá no estamos trabajando piezas para fábrica. Esto es un objeto 3D y crear entonces mi infraestructura y poderla cuantificar, poderla mostrar y poder entonces evaluar colisiones que pudieran existir. ¿Ok? Además, eh, eh, cuando yo tengo un objeto 3D, que era como este caso que está acá, la línea que yo les mostré, este es un archivo que está en AutoCAD, extraído del software, ¿ok? Este trazado de línea. Así como usted ve que yo lo linkeo, o sea, le hago un clic sobre él, ¿sí? Mire, yo hago un clic sobre él, no puedo hacer más nada.
No puedo modificarlo, no puedo alterarlo, solamente ubicarlo dentro de dentro de las coordenadas que allí estarían. Y más nada. Eso es todo, ¿ok? Igualmente pasa con los archivos IFC. Entonces yo no puedo mover, no puedo desplazar con tanta facilidad cuando este elemento yo lo estoy trabajando de manera nativa acá en el software. Por ejemplo, yo lo puedo desplazar, igualmente este conector, ¿ok? O un descargador en este caso, todo lo que es la subestación, que vamos al transformador, ¿ok? Si yo edito todo eso, entonces puedo hacer las modificaciones. Aparte de eso, hay elementos que se conocen paramétricos. Es decir, si yo puedo modificar esta cruceta, ¿ok? Vamos a moverla acá. Y tiene un diámetro, ¿sí? Que perfectamente yo puedo cambiarle las dimensiones de acuerdo a la ubicación. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, 175. Y fíjense cómo él alteró acá los elementos. Y así como muchos elementos, ¿ok? Que están presentes dentro de la infraestructura, también podemos modificarlos dentro de su geometría, ¿ok? La PC muy grande, no necesita una PC tan súper poderosa así como si fuera gamer, ¿ok? No necesita. Sí, no necesita tarjeta gráfica tan, porque no es gamer, ¿ok? No necesita tanta cosa. Entonces, así como poder, ¿ok? Cambiar la geometría de ciertas piezas, ¿ok? No todas, pero sí las más importantes, que nos permitan poder hacer un ensamblaje óptimo dentro de lo que estamos modelando, lo podemos hacer. Ok, vamos, aparte de eso, bueno, hacer todo el conexionado. Fíjense que yo aquí, lo que estoy trabajando aquí es este elemento, esta subestación de distribución, pero cada uno está conformado por todos lo que conforma el armado, ¿ok? Que tenemos que, bueno, modelarlo. Mire, no hay hoy día, y por más que exista, que el fabricante, en este caso, por ejemplo, Aisladores Gama de Colombia, usted baja el catálogo y hace la pieza, ¿ok? O cualquier fabricante que usted tenga, usted hace la pieza. Es una pieza particular de ese fabricante, ¿sí? Y si usted le cambian en algún momento de su proceso del proyecto o del diseño, le cambian el diseño, le cambian el fabricante o le cambian las dimensiones, usted tiene que entonces hacer una edición de la pieza y tener que modificar, en este caso, las dimensiones de la pieza. Y eso aquí fácilmente lo podemos hacer, mientras que en el invento se nos hace cuesta arriba. Por ejemplo, estos conectores que ustedes ven acá son estándar, por lo general, estos conectores. Pero lo que va a cambiar entonces, de acuerdo a la distancia de fuga, la distancia de arco, entonces cambiaría la longitud en este caso, el aislador polimérico. Claro, esto lo estoy haciendo acá de esta manera porque no es un elemento paramétrico. Pudiéramos crearlo como un elemento paramétrico que solamente cambiando las propiedades podemos entonces
cambiar las dimensiones del aislador. ¿Ok? Entonces ya no sería un aislador de 24 kV, sino que sería un aislador de 15 kV. Y así con cada uno de los elementos que nosotros estemos diseñando, ¿ok? Usted dirá, bueno, ¿a usted le parece que es suficiente una pieza de esta manera, de estas características, y introducirla en un objeto 3D? ¿Ok? Esto lo podemos hacer perfectamente. Fíjense, con el caso del existente, cuando hacemos un levantamiento de una subestación o de una línea de distribución, una línea de transmisión, etcétera, nosotros podemos trabajar basado sobre una nube de puntos y buscar modelar, ¿ok? O lograr ese objeto 3D sobre esa base, así como también de archivos en CAD, ¿ok? Sobre la base de archivos en CAD, entonces podemos lograr esto, o sobre imágenes, fotos, archivos en PDF. Y ya haciendo entonces los primeros levantamientos, podemos ir armando lo que sería nuestra infraestructura. Fíjense, acá, por ejemplo, si yo quiero hacer la línea, ¿cómo representar esa línea acá? Voy a conectarla aquí y conectamos acá al final. Y aquí podemos entonces, si el detalle o la exigencia del modelo exige que también debemos alinearlo ya en los vanos de acuerdo a la tabla de tensado, también podemos entonces colocarle la flecha que correspondería al control. Sin embargo, en el sistema de distribución no es tan amplia la flecha como sería en el caso de, la, de las líneas de transmisión. ¿Ok? Entonces, perfectamente podemos lograr un modelo, ¿ok? Un modelo mucho más rico en información que lo que podemos hacer hoy día en CAD 3D, por ejemplo. Y así poder entonces ir logrando. Como yo les dije, bueno, una limitante que tenemos acá es que podemos hacer una línea de transmisión, una línea de distribución hasta 16 kilómetros. Ya después tendríamos que abrir otro archivo, ¿ok? Tendríamos entonces secciones de trazado, pues, por kilómetros de línea, ¿sí? Igualmente todo lo que sería el conexionado, etc. Y acá, por ejemplo, hay un momento acá, un corte acá, ya solamente hice una línea, podemos hacer las otras líneas. Entonces podemos copiar podemos copiar y pegar. También podemos trabajar. Y darle, entonces, texturas a los elementos y mejor mejores visualizaciones y mejores presentaciones del proyecto. Bueno, hasta ahora no he visto un plugin que, bueno, que esa es otra historia, ¿ok? El software del Revit, también aquellos que son, digamos, más avanzados en la parte de programación, pudiéramos estar haciendo también programación basados en la API de Revit a través de Dynamo también o Python, y podemos entonces hacer esas preguntas que nos van surgiendo, como el caso, por ejemplo,
¿no? A la flecha y colocarla manualmente. Bueno, podemos buscar la manera de crear un plugin que nos permita poder, a través del programa, hacerlo de manera automática. Entonces, esos pasos que ya se han ido venciendo en la parte de arquitectura, ¿sí? También esos pasos se van a ir venciendo en todo lo que es la infraestructura, en este caso, de las redes eléctricas de distribución o subestaciones, los sistemas eléctricos de potencia como tal. Es decir, es un software bastante abierto, ¿ok? Que permite poder hacer eso. Y fíjense lo siguiente. En sistemas de distribución, sin embargo, la infraestructura, o sea, la obra civil como tal, aunque no es tan grande, como el caso de las subestaciones, por ejemplo, o la línea de transmisión, en el caso de las fundaciones, el software nos permite poder crear elementos de obra civil, porque es un software que está creado precisamente para ese tipo de infraestructura, obra civil. Es decir, nuestro objetivo fue precisamente buscar utilizar las herramientas que el software hasta ahora puede brindar y poder recrear o poder modelar la infraestructura, en este caso, utilizando el Revit. Es decir, sí se puede hacer, como ustedes pueden ver, o sea, así lo podemos realizar. Aparte de eso, también, por ejemplo, yo tengo acá una pequeña red de distribución, ¿ok? Y puedo ver entonces diferentes elementos como los conectores, ¿sí? Un momento. Los conectores, herrajes, etcétera. En este caso acá un transformador de distribución, ¿sí? Donde podemos tener entonces el conexionado, el límite, ciertamente el límite del modelado, el límite del modelado, a qué nivel de detalle nosotros podemos llegar, eso depende de cada quien, pero no es imposible. Es decir, me es suficiente tener una representación en 3D de esta manera, con estos elementos. Yo particularmente creo que, que es suficiente a tener que entonces ir a Inventor, ¿ok? Sí, ciertamente, sí se puede hacer metrados, se pueden hacer, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí una lista de conductores y cables, ¿ok? Yo tengo aquí toda la lista de conductores y cables que están en ese proyecto. Y si quiero auditarlo, por ejemplo, tengo aquí un cable THHN 2 de 2.0 y quiero ver dónde está. Aquí está ese cable. Vamos a acercarnos un poco más. Ahí me están señalando dónde está el cable. Aquí lo estoy viendo en la vista en planta. Se me va acercando, ¿ok? Es decir, yo puedo auditar cada uno de los elementos en el programa. ¿Sí? Ciertamente, los cálculos eléctricos, por eso yo les comenté que podemos utilizar un software como el PLSK. Bueno, allá puedo hacer todo lo que son los cálculos y eso porque el software lo permite. Hasta ahora, ese nicho de negocio no lo he visto. ¿Ok? Que trasladar todo aquello que en algún día cuando nació el AutoCAD jamás se imaginaron los creadores que se podía tener cálculo hoy día en un ambiente como el CAD, como hoy tenemos, pero ciertamente en el Revit llegará el momento que sí se podrá tener. Pero eso no nos detiene en el hecho de poder crear
esa primera fase que sería el modelo 3D. Sí, claro, todo se va a complementar. Por eso les digo que no vamos a obviar todo lo que tenemos en el 2D porque es nuestro recurso principal. De hecho, hoy día todavía hay diseños de subestaciones que se hacen primeramente en 2D y recrearlos como una maqueta básica, un borrador, pues, lo hacen en 2D. Y luego entonces hay que trasladar toda esa información y modelarla acá en el Revit para poder ver las colisiones, las cantidades, las dimensiones, ¿ok? De esos elementos que en el 2D no podemos ver, no podemos. Y así como también yo puedo auditar, ¿ok? Cada uno de los conductores, dónde están y verificar su metrado de una manera, digamos, que nos permita poder tener una lista, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo un cable de 0,65 metros, entonces, claro, un cable bastante pequeño. Conductor, ¿ok? Aquí está, conductor, ¿sí? Es decir, todos los herrajes. Entonces aquí yo tengo una lista de equipos y puedo cuantificar y puedo verificar cuántos cortacorrientes son, cuántos descargadores de sobretensión. En este caso, por ejemplo, puedo cuantificar si quiero la plataforma como tal en su conjunto o cada uno de los elementos que conforman la plataforma. Así como también los transformadores, etcétera, que son los equipos. Así como también la ferretería o los materiales, pues, menores. En este caso, las abrazaderas, los aisladores, por ejemplo. Ya que están cuantificados ya, por ejemplo, en grupo. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay 4 abrazaderas de 3 pernos de 140 milímetros. ¿Ok? Y ahí los podemos entonces ir agrupando. Ya he implementado toda esa familia, no sé a qué se refiere la pregunta. O sea, todas las familias que componen una red de distribución, ¿ok? Es perfectamente posible modelarlo, ¿ok? Mm, bien. Bueno, eh, bueno, sin hablar, ¿ok? Sin hablar, el caso de en todos los planos, ¿ok? Los planos que podemos hacer de vista, corte, sección, etcétera, que también salen directamente del modelo, así tal cual como ustedes lo ven acá, por ejemplo. Es decir, este plano que ustedes ven acá es una especificación, ¿sí? Del caso de Distriluz, pero cuando hacemos el proyecto como tal, tenemos que también eh, elaborar los planos. En este caso, planos de acuerdo a lo que amerita el proyecto. Vista en planta, vistas de corte, la, las cuantificaciones, el metrado, etcétera. Y bueno, añadirle lo que serían los armados, los detalles, etcétera. Es decir, con el software se puede lograr eso. Hoy día, ¿cuánto ha avanzado con respecto al año? Hace 3 años es bastante, ¿sí? ¿Cuánto falta por recorrer y avanzar? Bastante. Pero esto es una herramienta que cada día va creciendo y va agarrando entonces fuerza. ¿Por qué? Porque quizás en las subestaciones es donde hay bastante también en aplicaciones, porque en las subestaciones eléctricas de potencia, como hay muchos elementos, en este caso de obra civil, es una herramienta muy valiosa. En el caso de la línea de transmisión también. En el caso de varias empresas, la misma subestación. Eh, claro, ¿qué pasa? Cuando tú haces un levantamiento, en este caso una red de distribución, te permite poder entonces el software clasificar, ¿ok?
lo que serían las fases de proyecto, las fases de ejecución de obra, elementos existentes. Es decir, yo puedo momento por acá. ¿Ok? Yo muy bien puedo con el programa seleccionar objetos, en este caso, que serían objetos existentes, los clasifico como objetos existentes, o estructuras existentes, estructuras que forman parte de otra empresa también, ¿ok? Perfectamente acá los puedo manipular porque son objetos muy particulares, ¿ok? O sea, cada uno de los elementos son muy particulares y podemos guardarlos también de esa misma manera. Bueno, eso también se puede hacer. ¿Qué otra pregunta? Si tiene alguna otra pregunta referente a lo que es capaz, lo que se puede hacer, estamos pues a la orden, ¿sí? Igualmente, si quieren abrir el micrófono y quieren hacerme una pregunta, también estamos completamente a la orden. Inge, buenas tardes. Adelante. José Girón. Inge, nada más me gustaría preguntarle cómo hizo o qué es el cable. El cable es un generic model adaptive, se llama así la plantilla, el template. Te estoy dando un dato ahí. ¿Y ese lo cuantifica como metros o como pieza? No, metro, metro. Conductor se mide en metro. Gracias, Inge. Sí, sí. De manera general, ciertamente hay unos, hablándole de forma general, si alguien o alguien tiene que hacer otra pregunta, en las redes eléctricas de distribución, de manera general, en el panorama general de Latinoamérica, ¿ok? Aún se están, eh, no hay se están dando esos primeros pasos, ¿ok? Pero se puede hacer, ¿ok? Se puede hacer, ya lo están viendo, podemos cuantificar, etcétera. Pero como ya en sus estaciones está bastante amplio la implementación, obviamente que toda subestación necesita una línea de transmisión, necesita líneas de distribución. Por lo tanto, aquellas empresas que exijan entonces la utilización de la metodología en este tipo de infraestructura, como el caso de las subestaciones, obviamente que también aplicaría para la parte de distribución. Y otro elemento también importante es que hay empresas del sector eléctrico que están fabricantes, también están ya mostrando galerías y de piezas y todo esto en, en Revit, en la familia, como se conoce. Sin embargo, no podemos, un modelador, un proyectista, un diseñador no puede esperar a descargarla al fabricante porque muchas veces tenemos que hacer variaciones. No es un arte, ciertamente modelar es un arte, así como el dibujar, no todos dibujaban, no todos utilizaban mucho el AutoCAD. Entonces, hay ingenieros que no manejan el AutoCAD y ciertamente pues no podemos quedarnos atrás porque hay un punto importante con los arquitectos. Yo no sé si hay arquitectos, pero la mayoría creo que son ingenieros.
Los arquitectos tienen mucho tiempo usando el software porque el software tiene ya casi más de, sí, tiene más de 12 años, 12, 13 años. Y los arquitectos ya, hay muchos arquitectos que ya han ido, ya lo conocen, pues, ya han ido avanzando en la utilización y mejora del programa. ¿Qué pasa con los arquitectos? Con los arquitectos ciertamente, no todos, pero sí la mayoría, no manejan entonces el término de la parte eléctrica. Entonces ahí sí hay una barrera para ellos. Aunque son buenos modeladores, la idea es entonces que los ingenieros en este caso de diseño, la parte eléctrica, también entonces puedan ir mejorando y utilizando la herramienta. Quizás pueden ser especialistas en la elaboración del modelo, especialistas en la elaboración de la familia, pero entonces entraría la fase del arquitecto como QAQC, calidad, revisor o el BIM coordinator, ¿ok? O el BIM manager. Entonces sería, hoy día yo es un arquitecto. Arquitecto porque tiene bastante experiencia hoy día. Los ingenieros estamos apenas comenzando este proceso. Así que bueno, también es una oportunidad para aquellos que quieran mejorar y o ampliar su abanico de opciones y posibilidades. Hoy día se está requiriendo y se va a requerir, ¿ok? Personal modelador, ¿ok? Ese diseño del ángulo en 90 es por la forma de representación o debe ser así. Bueno, no sé, acá, este no está en 90, ¿no? No está en 90, pero es una forma de representarlo, ¿ok? Claro, depende cómo es el diseño, ¿ok? Sí. Y eh, eso depende cómo es el diseño. Bien. Así que bueno, bienvenidos todos a este mundo, los que están interesados a querer introducirse en esta nueva herramienta de trabajo. Claro, en baja tensión, bueno, ese es otro tema, ¿ok? Fíjense que cuando en la parte eléctrica es tan amplia, aquí estamos hablando de infraestructura del sistema eléctrico de potencia. Cuando pasamos de 1000 voltios hacia arriba, o de 6000, 10.000 voltios hacia arriba, que podemos hacerlo. Pero en el caso de las instalaciones de baja tensión, por ejemplo, centros comerciales, industriales, edificios, ¿ok? No, aquí no hay discusión. Eso se puede hacer perfectamente acá. Igualmente bandejas, tubos, ¿ok? También se pueden hacer perfectamente. Eso no tiene ninguna discusión. Aparte de eso, fíjense que el software en los sistemas está la parte de aire acondicionado, ¿ok? Cálculos térmicos, también existe acá, cálculos eléctricos, ¿sí? Pero en el caso de las instalaciones MEP, igualmente la Plugbee. Fíjense que acá ya hay el punto de los Paint ID, modelados de Paint ID, también ya están, que solo usa el software, el plan AutoCAD Plan 3D. Así como también fíjense que aquí está la parte em, de uniones, soldaduras de acero, que eso se trabaja en el software Autodesk Advanced Steel. ¿Esto qué quiere decir? Que en la casa AutoCAD ya Autodesk, entonces está incorporando muchos elementos de aquellos programas también al Revit. Porque el Revit es el programa emblema para la utilización, para utilizarlo y aplicar la metodología BIM. ¿Ok? El contenido del curso está en la página de Grainy. ¿Ok? Ahí pueden buscar el contenido del curso y cuándo comenzarían, las fechas, etcétera.
Great. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, gracias. Gracias por participar. Le voy a dejar la palabra al cónsul, no sé cuál es, no sé qué es cónsul, pues IFC, en IFC. Sí, se puede Google Earth, sí, claro, puedes traer la topografía allá, de Google Earth, y cada poste que ustedes ven ahí, cada apoyo, cada elemento, eso está referenciado también, se puede hacer. El cálculo de iluminación también lo puedes hacer renders, esos videos espectaculares que se ven por allí, también lo puedes hacer desde acá, pero necesitas un objeto 3D, un modelo 3D. Miren, sin modelo 3D no hay BIM. Sin un modelo 3D no hay BIM. No sé cuándo hay instalaciones eléctricas. Perfecto. Si hubiese alguna consulta más, acá hay un comentario del ingeniero Víctor Carreón. Dice, ¿la tendencia a futuro es que Revit sustituirá al AutoCAD? No, 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 para nada. Porque son dos metodologías de trabajo distintas. El AutoCAD nos va a ayudar para la aplicación, ¿sí? Es decir, en otras palabras, son complementarios. Sí, se complementa, correcto. Perfecto. ¿Cómo se aplica Acá, el... Ajá. sí, justamente la Denis dice, ¿cómo se aplica el Revit para el control de proyectos? ¿Cómo va de la mano con la metodología BIM? Es lo que comenta Ah, Denis. sí, hay diferentes fases del control de los proyectos, en este caso con la metodología. Tú comienzas a controlar un proyecto desde, desde el inicio, desde el concepto, desde la base conceptual. Y de esta manera, cuando empiezas a tener la información necesaria y con todos los profesionales involucrados, ¿ok? Trabajando de manera colaborativa dentro de un modelo 3D, te va a permitir poder ir teniendo un control sobre el proyecto. Es decir, yo como modelador, en este caso de la parte eléctrica, necesito estar compaginado con el proyectista, que lo hizo, por ejemplo, lo hizo en PLC CAP, pero él no sabe modelar. Pero él, yo necesito las herramientas que él me está dando para yo poder entonces modelar y plasmar toda esa información acá en el programa, utilizando el programa. Pero adicional a eso también necesito la información del civil, que me exporta entonces lo que sería la topografía, etcétera. ¿Ok? Pero también necesitar la ayuda del arquitecto o de la persona que creó la nube de puntos, porque también hay elementos que dentro de la nube de puntos, en este caso que se levantó del área donde se va a hacer el trazado de la línea, eh, también me va a ayudar a hacer mejor el modelo y el diseño como tal. Perfecto. Bueno, mientras los colegas, aquí hay unos colegas que, ¿cuál es el nombre del curso? Antes de, también te vamos a compartir al respecto. El nombre del curso, en realidad no es un curso, más que un curso, es mucho más amplio. Son varios módulos, es decir, como un conjunto de cursos enfocados en el software Revit. Eh, Como titula y claramente lo dice, es un programa de alta especialización denominado Modelado Integral de Sistemas Eléctricos aplicado con el software Revit MEP 2023. El enfoque talmente se aprecia, es 100% práctico,
Asimismo, claramente ahí se puede apreciar la modalidad en 100% online. Son 110 horas académicas de duración. Ahí están el horario y el inicio. Pero antes de pasar a detalle respecto a este programa que se va a ver más adelante, hay algunas consultas todavía, algunos colegas que se encuentran en otra, por interno, ¿no? Me comentaron. A ver, vamos a compartir. A ver, acá nos comenta el colega. A ver, a ver. Larry nos dice, ¿se pueden insertar cotas donde irán las estructuras? Es lo que comenta un colega respecto al modelado. Ingeniero Rosmer. Sí, perfectamente se pueden insertar las acotaciones en cada uno de los elementos que usted va a modelar, topografías. Igualmente también se puede colocar las coordenadas UTM, acá los apoyos, ¿ok? Cuando tal todo el proyecto es georreferenciado, ¿ok? Eso también se puede hacer perfectamente. Perfecto. Acá tenemos una de las últimas consultas de Darwin Lanche. ¿Se puede modelar las redes subterráneas con elementos de maniobra y protección? Bueno, las redes subterráneas sí se pueden modelar. ¿Por qué? Porque cuando vemos a las redes subterráneas tienen elementos civiles bastante gruesos, ¿no? Como el caso de cámaras, canales, tanquillas, ductos, etcétera, ¿no? Y perfectamente aquí en el software lo permite hacer. Y además cuantificarlo, ¿ok? Respecto a los trabajos modelador BIM en MEP, ¿dónde se pueden visualizar? En las páginas de, de empleadores, ¿sí? Buscan bastante, pero entonces eso hay que, entonces, eso precisamente es el webinar para invitarlo a la capacitación porque hay alta demanda de esto hoy día y a medida que va pasando el tiempo va a incrementarse la demanda. Y eso es una de las flaquezas que hay ahorita en la implementación de la metodología para muchas empresas y para muchas empresas consultoras porque no consiguen profesionales. Pero esta es la idea, pues. Es aplicable para Perfecto. ingeniero electrónico. Bueno, depende. Si el ingeniero electrónico le gusta mucho la parte eléctrica, pero a nivel de electrónica como tal, no es tan así. Los cálculos eléctricos y mecánicos se calculan el Revit o el modelado. No, los cálculos como tal, tanto eléctricos como mecánicos de tu proyecto, ¿ok? Lo haces en tu software normal que estás utilizando. ¿Sí? Aquí vamos a pasar a otra etapa. Vamos a hacer el modelo en 3D, aquellas cosas que no podemos hacerlo en el software de cálculo metrado, como el PLCK, por ejemplo. Acá sí lo podemos hacer. Y además poderlo vincular y trabajarlo sobre la nube de puntos con los otros profesionales del proyecto. Además, las revisiones que podemos hacer, etcétera. Como ya estamos hablando de la fase de lo que es el software Navisworks, ¿ok? Perfecto. Hay una última consulta, dice, ¿los cálculos eléctricos y mecánicos se calculan en Revit? Solamente para MEP, instalaciones de infraestructura, en este caso obras horizontales, ¿ok? O viviendas, perdón, verticales, perdón, edificios, centros comerciales, industrias, etcétera. Las partes, Perfecto. las partes internas fundamentales de un transformador de distribución se pueden modelar. ¿Tendrá algún? Sí se puede modelar, tú puedes modelar todo lo que la parte interna de un transformador, pero básicamente como necesitamos el objeto en 3D, ¿ok? La parte externa, no llegamos a esos niveles de invertir horas hombres en ese modelo, ¿sí? Al menos que lo necesitemos, pero no es el objetivo aquí en este caso con las infraestructuras. Perfecto. Acá el colega Víctor también indica, ¿es posible vincular con formatos o plantillas predicadas de proyectos? O, por ejemplo, hojas de volumen de materiales y costos. Sí, es perfectamente porque
cada uno de los elementos, ¿ok? Como se conocen ahí como familias, se le coloca información. Y entre esa información está también los materiales que perfectamente le puedes colocar, como también los costos. Y así como les mostré, como la lista de cantidades y metrados que podemos obtener, también entonces le agregamos a cada uno de esos elementos unas características particulares. Y en ese caso sería el precio, costo, ¿ok? Para tener un general pues, de cuantificación. Excelente. Y finalmente tenemos la última consulta del ingeniero Sebastián Arias. ¿El modelo 3D puede exportarse a Google Earth como el PLC-CAD? A Google Earth, exportar el modelo 3D, no lo he hecho, pienso que sí, pero no sería directo aquí como digo, del Revit, ¿no? Para que pasar por otra fase. Pero sí sé que se puede, sí sé que se puede hacer eso. Pero ciertamente puedes traer una vinculación de lo que está en el Earth y llevártelo acá. Ya después ir de acá para allá, de Revit para Earth, no lo he visto, pero creo que sí. Perfecto. Listo, ok, algunas consultas ya son netamente administrativas. Nos comenta Omar Chipana respecto a las cargas. Perdón, acá dice claramente el tema de las cargas de las estructuras, también hace un momento se detalló. Y también tenemos algún comentario del tema de instalaciones eléctricas domiciliarias. Excelente consulta, estimado Santos Guerrero. Preciso indicar justamente ya absuelta la última consulta. Podemos pasar a aclarar respecto al tema de el contenido real del programa que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a compartir. Listo. Hay un colega que preguntó respecto al tema de instalaciones residenciales aplicados con Revit. Efectivamente, este programa consta de 6 cursos y uno de los primeros cursos que se va a detallar son justamente en el tema de instalaciones interiores o el modelado de instalaciones interiores aplicados con el software Revit. Entonces, ya está incluido en el programa. Preciso indicar que el programa consta de 6 cursos. El primero es el caso, o el primer curso está relacionado, vamos a verlo en un momento, el tema de la importancia del BIM en el sector eléctrico. El segundo curso es enfocado a las instalaciones domiciliarias o residenciales, obviamente aplicadas con Revit. Asimismo, también el curso 3 está enfocado en sistemas de baja tensión, pero en sistemas de distribución eléctrica, ¿no? Y también el cuarto curso es enfocado en sistemas de media tensión. El quinto curso ya es en sistemas de alta tensión, ya subestación de potencia, patio de llaves, etcétera. Y finalmente el curso 6 está enfocado ya en sistemas más complementarios, como son sistemas de puestas a tierra, el tema de sistemas de contradescargas atmosféricas, entre otros. Entonces, asimismo también, eh, acá Carlos Alca nos dice, ¿no? Solo se presenta el modelado, como hacer en dibujo en 3D, pero no se... El detalle, Carlos, sí es cierto, pero por ejemplo, en el caso de sistemas domiciliarios o sistemas residenciales, el software Revit es la mejor herramienta para la automatización, más que todo del cálculo de cuadro de cargas, de todo el tema cálculo que es muy usual en sistemas residenciales, ¿no? Ojo, y eso no se puede hacer en el CAD o AutoCAD, ¿no? Acá Luis Fernando nos comenta cuál es la expectativa de la utilización del Revit en sistemas de utilización. Sí, justamente el día de hoy lo explicó a detalle, ahí está. Igual vamos a ver en un momento más que todo el contenido o lo relacionado a los sistemas de utilización. Y hay una consulta un poco más técnica, el ingeniero Osmay Carón, creo que es la última.
de la sesión dice, ¿considera necesario el uso de dínamo para los sistemas de media tensión? Ingeniero Osmer, perdón, Rosmer. Sí, ciertamente el Dynamo es una herramienta bastante útil, en este caso para el trabajar en Revit, y hay una fase allí que hoy día no la he visto hasta para nadie, o sea que hay un nicho allí también de querer aplicar algunos elementos que podemos programar en Dynamo y plasmarlos entonces en tanto en subestaciones como líneas de transmisión, líneas de distribución, ¿ok? Con Revit. O sea, los que están bastante interesados en explorar eso, también eso está abierto allí. Perfecto. Por ejemplo, acá comenta un colega, Víctor, dice, si digamos hago un cortocircuito de simulación en otro software, yo puedo ingresar datos técnicos en algún punto específico en el Revit, supongo a eso se refiere. No, 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 no. No, ya esos datos no nos hacen mucho análisis acá. ¿Ok? Perfecto. En el caso de, acá dice Justo Jiménez, ¿incluye subestaciones tipo GIS o se puede hacer o de modelar subestaciones tipo GIS? Sí se puede sujetaciones GIS y PR también. Sí, justamente, justo te comento que el tema de las subestaciones GIS, uno de los contenidos es parte en el curso número 5 de subestaciones o el modelados de subestaciones en alta tensión, que es el curso número 5. Entonces, dicho ello, podemos detallar un poco respecto al programa. Como se comentó hace un momento, tiene una duración de 110 horas. Va a iniciar específicamente el viernes 12 de mayo. Preciso indicar también que ahí están los objetivos. Igual si tienen alguna duda, en estos momentos vamos a poner un link para que puedan contactarse directamente con el soporte administrativo. ¿Quiénes pueden participar del presente programa de alta especialización? Más que todo personas que se desean especializar de forma íntegra, es la particularidad de este curso, porque este programa de capacitación no es ni baja, ni media, o solo alta, son todos los sistemas. Incluye baja, incluye media y incluye alta tensión, ¿no? Entonces, obviamente ingenieros electrónicos, electricistas, electromecánicos, también profesionales que trabajan, ¿no? O se ocupan en los sistemas de generación, sistemas de transmisión, distribución e industrial. Muy fundamental en esa parte. También consultores interesados, estudiantes técnicos que desean o buscan conocer las funcionalidades del software Revit. Aquí podemos apreciar el primer curso. Consta de 14 horas académicas. Es justamente la parte introductoria, que es la implementación del BIM en sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Toda la importancia, lo que se viene hoy, todo lo que se viene a futuro, por qué debemos detallar el BIM a la vez la metodología BIM y el tema del software Revit. Obviamente enfocado en el sector eléctrico. En el curso número 2 está justamente el tema de modelado de sistemas eléctricos residenciales, todo el tema de domiciliario, ¿no? Sistemas domiciliarios, todo el tema de toma corriente, sistema de iluminación, cargas especiales, creación de circuitos, toma corrientes, equipos, tableros de distribución, algunas puertas a tierra, tuberías, bandejas, entre otros. Este curso 2 consta de 20 horas, que está incluido en el programa de alta especialización. El curso 2, justamente, el enfoque es en sistemas de baja tensión, pero en distribución, tal como se ve en las imágenes, y ya es todo el tema de cómo es la distribución eléctrica, ¿no? Puede ser subterránea o aérea también en esta parte. El curso 4 consta el caso o enfoque en el modelado de sistemas eléctricos de distribución en media tensión netamente, justamente lo que se vio hoy, pero de forma particular, porque el tema de modelado de sistemas de media tensión es muy amplio.
Entonces necesitamos muchas más horas. Justamente aquí se propone 20 horas para poder ampliarlo a detalle todo lo que respecta a media tensión con el software Revit. El curso 5, como se comentó, está enfocado en el modelado de sistemas eléctricos netamente en alta tensión, en high voltage, y obviamente todo lo que tiene que ver con las subestaciones de potencia, todo lo que tiene que ver con patio de llaves, equipos eléctricos, centros de distribución de potencia, conexión eléctrica, equipos powerhouse o casa de fuerza. También, obviamente, vamos a crear familias, que siempre algunos colegas comentan, se va a crear desde lo más básico. Preciso indicar que para participar del presente programa no es necesario conocer nada de Revit, es decir, desde lo más básico vamos a iniciar hasta lo más avanzado, pero de todas formas recomendamos conocer algunos fundamentos sobre el tema eléctrico, ¿no? De la electricidad en general, pero el tema del software, no se preocupen, aquí lo vamos a ver desde lo más básico. Obviamente también vamos a enfocarlo en sistemas de protecciones, interruptor de potencia, seccionadores, cuchilla de puestas a tierra, apartarrayos, transformadores de potencia, transformadores de tensión, transformadores de corriente, modado de conductores, por ejemplo, uno de ellos el tema de aluminio, todo lo que tiene que ver en alta tensión. Obviamente el tema de sujetaciones, que es el motor de un sistema eléctrico, ¿no? Transformador de potencia, puestas a tierra, entre otros. Ese es el curso número 5, que es un poco más amplio. En este caso, el enfoque son 24 horas académicas. Finalmente, finalizamos con el curso número 6, que es el sistema o diseño modelado de sistemas de puestas a tierra y sistemas de protección contra descargas atmosféricas, que es complemento necesario para poder detallar, ¿no? El tema de la soldadura exotérmica, mallas a tierra. En el caso de sistemas de descargas atmosféricas, diseño de puntas Franklin, diseño de bajante, aplicación de método en las esferas rodantes. Obviamente todo enfocado con el software Revit. El enfoque es, como comento, bien 100% práctico, en tiempo real, en vivo, obviamente. Al final se tendrá un proyecto final para que todos los participantes puedan interactuar y presentar su proyecto, y el objetivo es que todos conozcan el software y también la dominen. Nuestro primer docente el día de hoy se presentó y se pudo ampliar al respecto el tema de media tensión, el ingeniero Rosmer Ocando. Ahí están sus datos, ya se mencionó hace un momento todas sus especialidades, su experiencia y mucho más. Asimismo tenemos el ingeniero Ángel González, él es ingeniero electricista con mención en potencia, es instructor con certificación oficial de parte de Autodesk, ¿no? Revit MEP Electrical, experto en diseño BIM en baja, media y sobre todo en alta tensión, ¿no? Tiene también más de 12 años de experiencia justamente en el enfoque de ingeniería básica y a la vez de detalle, ¿no? Y aplicado obviamente como usa Revit, asimismo también otro tipo de estudios eléctricos en el sector industrial, comercial, sistemas residenciales. Es un modelador BIM, ¿no? Instalaciones eléctricas, iluminación. Fue partícipe, por ejemplo, en el modelado de sistemas eléctricas de iluminación, redes corrientes débiles en la línea 2 del Metro de Santiago de Chile. Asimismo, también tiene manejo avanzado del software Revit, entre otros software como ETAB, AutoCAD, SmartPlan, Electrical Dialux, IP3, entre otros. También tenemos a la ingeniera Rosme Albarrán, ella es especialista en sistemas de baja tensión, sobre todo en sistemas domiciliarias, tiene máster en Project Management en la Universidad Mediterránea Reggio di Calabria, también tiene diplomado BIM en Bogotá, docente recurrente en la USFQ de Ecuador, ¿no? Tiene amplia experiencia, obviamente, en estudios eléctricos, más de 20.000 metros cuadrados en diseño y modelado de sistemas eléctricos, de potencia con la metodología o aplicando la metodología BIM Revit. Dominio avanzado sobre Revit y ETAB, ¿no? Entonces, ahí son los 3 docentes con la cual vamos a interactuar continuamente en este programa de alta especialización que o iniciaremos próximamente. Listo. De todas formas, en el chat vamos a paneles solares. Efectivamente, Mónica, estamos considerando el tema de sistemas fotovoltaicos, aplicarlo en el sistema en uno de los módulos. Eso sí, ya está confirmado.
Perfecto. Vamos a enviar el contacto al WhatsApp para que ustedes puedan, igual de todas formas, a todos los colegas que han participado del presente webinar, vamos a compartir gratuitamente las diapositivas y también vamos a compartir la grabación, el video, ¿no? Porque se está grabando a sus correos. Y asimismo también, ojo, ya se hicieron 2 webinars al respecto. La semana pasada se hizo de sistemas domiciliarios o sistemas eléctricos residenciales. En esta semana lo hemos enfocado en sistemas de media tensión. La siguiente semana va a ser también un webinar, pero enfocado en sistemas de alta tensión, subestaciones de potencia, entre otros. Entonces, también están cordialmente invitados a participar del siguiente webinar, que es justamente este viernes que viene, ¿no? El viernes 5 de mayo. Igual vamos a compartirles, hacerles recordar mediante el grupo de WhatsApp. Justamente por esa misma razón vamos a compartir un grupo de WhatsApp para que ustedes estén enterados, porque por correo lo hacemos obviamente, pero en ciertas ocasiones no llega por X razones. Entonces por WhatsApp es una forma muy directa de estar pendientes, estar actualizados con todos los eventos gratuitos y entre otros eventos que Grindr ofrece, ¿no? Entonces vamos a compartir a los colegas que aún no están en los grupos de WhatsApp, les invitamos a unirse. Como les comento, mediante esos grupos también compartimos todo el tema de videos, diapositivas de estos webinars, también obviamente también por correo. Para los colegas que quieren directamente contactar con la persona de soporte respecto al contenido, lo que se mostró, todos los detalles, también en el WhatsApp, ahí se adjuntó un número, ¿no? Un link para que puedan integrarse. Listo. ¿Alguna consulta más para poder cerrar este interesante webinar? Ha estado muy productiva, más que todo por las consultas de los colegas y obviamente la respuesta del especialista, de nuestro docente Rosmer Canto. A ver, una consulta más. Bueno, acá hay una consulta aquí final. ¿El señor Rosmer tal vez se encuentra ahí? Sí, adelante. Sí, hay una consulta de un colega, dice, ¿qué diferencia o qué relación existe entre el software Revit con el software DLTCAD? No, DLTCAD es un software de diseño mecánico de líneas de distribución y transmisión. ¿Habrá alguna relación con ese Sí, software? sí, ciertamente yo les comenté que el DLTK o el PLCK, esos software son útiles, ¿ok? Para hoy día, para el cálculo y diseño de las redes. Sin embargo, esos software no están vinculados a una metodología de trabajo, como es el caso del BIM. Y es necesario poder llevar lo que se hace con estos software, el DLTK o el PLCK, al Revit, para poder entonces aplicar la metodología de trabajo. ¿Ok? Perfecto. Listo. Acá hay una consulta final. José Jolón dice, ¿cómo podemos acceder a los webinars anteriores? La única salida que puedo darte, José, es que te puedas integrar al grupo de WhatsApp, que está ahí líneas arriba, o al grupo de Telegram, sobre todo el WhatsApp, más que todo el grupo de WhatsApp. Ahí podrás también acceder a los webinars anteriores, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Ha sido una vez más, como comento, muy productivo. El enfoque del webinar justamente es aclarar las dudas respecto al tema de la metodología BIM, el software Revit y todas las consultas que hubiese de parte de los participantes. Muchas gracias. Muy buenas Gracias. noches y agradecemos al ingeniero Rosmer también por su disertación.
Gracias a todos. Chao.